Muy buenas tardes. Qué bendición poder estar juntos, ¿verdad? Y poder venir a alabar al Señor, poderlo exaltar, glorificar y decirle a Él cuán grande y bello es. Vamos a empezar orando. Vamos a pedir al Señor que bendiga este tiempo, que sea Él el que hable en nuestras vidas y que lo que vamos a aprender, que lo podamos atesorar en nuestros corazones. Ahí donde están, si pueden orar conmigo. Amado Padre, gracias te damos por esta tarde. Gracias por este tiempo que nos permites estar juntos, venirte a alabar, adorar, exaltar, venir a unirnos, Señor, para unir nuestra alabanza y nuestra oración y que pueda llegar ante ti como un olor fragante. Y Señor, ahora nosotros nos preparamos para recibir tu palabra. Te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas y que todo lo que aprendamos, Señor, lo podamos atesorar en nuestros corazones y que lo podamos poner en práctica. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, buenas tardes. La verdad que, como les digo, siempre es un privilegio para mí traer la palabra de Dios. Y como les digo siempre, saber de que Jesús murió por cada uno de ustedes y que tener el privilegio de venir a hablar de Él a ustedes, la verdad que me da gozo. Y gracias al Señor por estar aquí trayendo la palabra de Dios. ¿Ha llegado a visitar a alguien? Y cuando usted llega a visitar a esta persona, ¿se siente en casa? O puede ser que no, ¿verdad? Pero ¿le ha pasado alguna vez que se siente en casa? O se siente como, llega usted y se siente como que estoy en su propia casa. Como que usted puede hacer lo que usted quiere hacer cuando esté ahí, ¿verdad? Fíjense que cuando estaba niño o jovencito, a mí no me gustaba mucho irme a dormir a las casas de las personas. Yo sí iba con unos amigos, pero usualmente no iba, prefería estar en la casa, y tal vez era porque pienso que tal vez no me sentía tan cómodo, a veces no me sentía tan tranquilo. Pero ya cuando tenía como unos 15 años tal vez, tenía unos amigos, tenía un amigo que me invitaba a su casa, pero cuando iba a la casa de él yo me sentía muy cómodo y entonces me gustaba ir, y la verdad que me sentía en casa y me llevaba muy bien con toda la familia de él y con sus papás, y estaba ahí y me sentía como en casa realmente. Entonces yo podía irme a dormir bastantes veces. Después a la casa de él me podía ir a dormir seguido porque me sentía muy cómodo. Y yo creo que eso pasaba porque teníamos una buena relación, no solo con él, sino que con la familia. Entonces yo me sentía cómodo. Y fíjese que después me vine para los Estados Unidos, pero cuando regresaba a Guatemala, me iba a la casa de ellos a quedarme, y realmente siempre me sentí en casa, me sentía muy cómodo llegar ahí, quedarme, y tal vez esa es una de las razones por las cuales me gustaba ir tanto a Guatemala, porque me sentía en casa. Ahora que nos casamos con Ali, pues vamos a la casa de los papás de Ali, y también me siento muy cómodo en casa, me siento como que estuviera en casa ahí, pero igual, ¿verdad? Yo creo que es por la relación. En Juan 11:15 habla de que Jesús amaba a esta familia y dice que los fue a visitar, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, y ellos vivían en Betania, y dice que era una familia muy amada por él. Eso quiere decir de que yo me imagino que tenía una muy buena relación con ellos. Yo me imagino que cuando iba a la casa de ellos, él se sentía muy cómodo y los iba a visitar. Ahora te quiero preguntar algo, y con eso quiero empezar. ¿Crees tú que Jesús se siente en casa cuando está contigo? ¿Crees tú que Jesús se siente en casa cuando está en tu hogar? Y eso es para que lo analices. Y de eso vamos a estar hablando hoy. El tema de hoy es: ¿se sentirá Jesús en casa? Así es como le titulamos al tema de hoy. ¿Se sentirá Jesús en casa? Y el objetivo es que analicemos nuestras vidas y que mejoremos nuestra relación con Él. En 1 Corintios 3:16, es un versículo bastante conocido. Vamos a leerlo con la misma pregunta: ¿cómo crees que se siente Jesús en ti? ¿Crees que se siente en casa? ¿Cómo crees que se siente Jesús en ti? En 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Como les digo, es muy conocido. Y dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Fíjense que aquí habla de la palabra templo. Y la palabra templo tiene dos significados. Uno es la palabra Hijeron, I-H-E-R-O-N. Y esta palabra significa el edificio. O sea, cuando habla del templo, habla del edificio, del local. Pero hay otra palabra que es naos, N-A-O-S. Y esto quiere decir santuario, o mejor dicho, el lugar santísimo. El lugar donde se manifiesta la presencia de Dios. Ahora, Pablo, cuando está hablando, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Ese templo que él usa ahí está hablando de que, ¿no sabéis que sois ese lugar santísimo donde habita la presencia de Dios? No estaba hablando del local, estaba hablando del santuario, del lugar santísimo. Y es donde se manifiesta la presencia de Dios. Entonces eso es lo que quiere decir, ¿no sabéis que sois el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios? Eso quiere decir que la presencia de Dios está en ti. Y si nosotros nos ponemos a analizar eso, la presencia de Dios está en nosotros. Eso quiere decir que el poder de Dios está en ti. Y es ahí donde se hace manifiesto 2 Crónicas 16:9, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón puro para con Él. Y si tú te das cuenta, está hablando de eso, porque tú tienes la presencia de Dios, tú tienes el poder. Y la pregunta es, si Él vive en ti, regresamos ¿crees que se siente bien en tu cuerpo Él? ¿Cómo se siente? ¿Se sentirá bienvenido? Si tú eres su templo donde Él habita, ¿cómo se sentirá? ¿Se sentirá bien? Y cuando vives tu vida, las cosas que haces, ¿se sentirá Él bien de estar ahí habitando? ¿Se sentirá Él cómodo? ¿Cómo se siente? Y de ahí viene la pregunta del millón, ¿verdad? La pregunta que nos hacen siempre. Mira, ¿en tu iglesia te permiten esto? ¿O en tu iglesia te permiten tal cosa? ¿En tu religión te permiten hacer esto u otro o lo otro? O algunas otras personas decían, bueno, en mi denominación sí nos permiten. Y la pregunta del millón, les digo, es esa, ¿verdad? Que nos preguntan, ¿se permite o no se permite? Pero con este entendimiento de que tú eres el templo de Dios, de que la presencia de Dios habita en ti, la verdad es que eres tú quien decide. No tanto qué es lo que, yo sé que hay reglas y normas y para que podamos caminar de una mejor manera, pero realmente al final eres tú el que decide. ¿Cómo se siente el Señor en ti? Cuando vas a tomar una decisión, cuando vas a hacer algo, cuando te vas a mover de alguna manera, ¿cómo se siente Dios en ti? Y entonces, con ese entendimiento, nosotros deberíamos de considerarlo, ¿verdad? En cada vez que tomamos una decisión, hacemos algo. ¿Cómo está sintiéndose Dios en mí? Y como les decía al principio, uno de los propósitos de hoy es que podamos desarrollar una buena relación con Dios. ¿Y cómo se desarrolla una buena relación con Dios? ¿Cómo lo podemos hacer? La semana pasada aprendimos de María, ¿se acuerdan? Que viene y derrama un perfume costoso en los pies de Jesús, o sea, unge a Jesús. Y esa historia la encontramos en Lucas 7 y estuvimos hablando de eso. Muchos teólogos creen que por el contexto esta era María Magdalena, pero hoy vamos a aprender de otra María que también ungió a Jesús con un perfume costoso. Y solo quería hacer esta aclaración porque estas dos, si se pone a estudiar, estas son dos diferentes Marías que hicieron lo mismo. Y de la que vamos a hablar hoy es de María que vivía en Betania, y le llaman María de Betania, que era la hermana de Lázaro. Entonces, te los cuento porque a veces uno lee las dos historias y uno dice, wow, ¿por qué tantas similitudes? Pero al mismo tiempo no parecen ser las mismas personas. Son dos diferentes. Bueno, vamos a ir a Lucas 10, capítulo 10,
del 38 al 40. Lucas 10, 38 al 40. Y vamos a hablar, como les decía, de esta María. Y dice, aconteció, Lucas 10, 38 al 40. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Yo creo que hemos escuchado esta historia muchas veces, ¿verdad? Y sabemos, hemos oído, pero hoy quiero que aprendamos con base a lo que está enseñando, lo que hizo María, cómo desarrollar una buena relación con Dios. Y eso es lo que vamos a estar hablando. Entonces, si usted se da cuenta, dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Qué hizo María? Primero, se postró ante Dios. Ella estaba postrada ante Dios, porque dice, y otra cosa, que se sienta a escucharlo. Y por lo que vemos, dejó todo para pasar ese tiempo con Jesús. Y más adelante vamos a ver que ella lo adora entregándole todo. Entonces, ella nos enseña cómo se puede desarrollar esa buena relación con Dios o con Jesús. ¿Y qué hizo ella? Primero, ella tomó una postura de sumisión. Cuando ella se sienta frente a Jesús y a los pies de Jesús, ella toma una postura de sumisión a Dios. Ella toma una postura donde le dice, Señor, tú eres mi Rey, mi Señor. Yo estoy aquí para escucharte, para amarte, para servirte. Y este es el primer paso, una postura de sumisión. Ser sumisos ante nuestro Dios y entender que Él es Dios y que Él es Señor y que Él hace las cosas como Él gusta porque Él es Dios. La bendición que tenemos es que Él es bueno y todas las cosas obran para bien. Después, ella se siente a escucharlo. Eso quiere decir que ella tiene un espíritu enseñable. Eso quiere decir de que ella estaba dispuesta a aprender. Ella estaba dispuesta a escuchar. Y muchas veces nosotros podemos caer en la posición donde creemos que ya lo sabemos todo y que nadie más nos puede enseñar. Pero ella tenía un espíritu enseñable. Y así debe ser nuestro espíritu constantemente enseñable. Que podamos saber de que siempre Dios puede hablar por otras personas para crecer nosotros, para aprender más. Y Dios nos quiere hablar de eso. Y la otra es que ella le dedicó un tiempo solo para Dios. Le dedicó un tiempo a Él. Se enfocó en Él. Yo sé que a veces tenemos tantas cosas y nos desenfocamos. Aún cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? No nos enfocamos en adorar y alabar al Señor. A veces estamos viendo tantas cosas o viendo qué está pasando alrededor. Pero ella le dedicó ese tiempo a Él. Y de último, ella tuvo una expresión de adoración. Y eso lo vamos a ver en Juan capítulo 12, versículo 3. Y que fue una expresión de adoración. Y ahí es donde le digo que se parece mucho a la otra historia que habíamos leído. Y dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Una vez más, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Esa fue una expresión de adoración, una expresión donde ella le entregó todo a su Dios, donde ella le entregó lo más valioso que ella tenía, se lo entrega al Señor. Ella estaba desarrollando esa relación con Él. Ahora, ¿por qué lo hace? Puede haber tantas cosas, ¿verdad? Agradecimiento, lo amaba. Recuérdense que era la hermana de Lázaro. Lázaro había resucitado, o sea, de agradecimiento, de amor, ¿qué tanto pudo haber pasado, verdad? Entonces, pero ella en ese momento se dedica a enfocarse en el Señor.
Y, al punto que yo quería llegar es que ella le entrega todo porque ella estaba queriendo tener ese templo limpio para Él, puro para Él. ¿Queremos tener ese templo sucio? Por supuesto que no. Entonces queremos vencer las tentaciones, vencemos aquello que nos hace que ensuciemos nuestro templo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para no caer en eso? Sentarnos a los pies de Cristo y adorarlo y estar cerca de Él. Y así vamos a poder mantener este templo puro, limpio, que Él pueda sentirse en el lugar correcto, ¿verdad? Que Él se pueda sentir amado por nosotros. Ahora, en Lucas 10:40, vamos a ver, que ya lo leímos, pero vamos a verlo otra vez. Ahí leímos que Marta se preocupa mucho por los quehaceres del hogar. Y en el 40 dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ahora, aquí hay algo que tenemos que reconocer y algo que tenemos que entender de Marta también. ¿Había trabajo que hacer? Sí, había trabajo que hacer. ¿Jesús necesitaba comer? Pues lo más seguro es que sí. ¿Será que Marta quería que su casa se mirara, limpia, nítida, porque iba a llegar Jesús? Muy probable que sí. ¿Será que quería servir a Jesús como Jesús se lo merece? ¿O se lo merecía en ese momento? Lo más seguro es que sí. O sea que Marta, hay que reconocer que Marta tenía todo eso en su mente. Pero la reprensión aquí es de que tenía mucho que hacer, que no le permitió estar sentada a los pies de Jesús. Entonces podríamos pensar, bueno, pero es que ella tenía tanto que hacer. Y ya vimos que sí tenía mucho que hacer, pero se perdió esa parte de estar con Él, de estar en su presencia, de estar escuchándolo, de estar aprendiendo, porque tenía tanto que hacer. Y a veces así estamos en nuestras vidas, y yo me apunto ahí también. Nos pasa lo mismo, estamos tan ocupados que no dedicamos ese tiempo. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó a ella? ¿Por qué el mucho servicio y la poca adoración, qué la llevó a hacer? Y tal vez aquí nos vamos a identificar algunos. Uno, la llegó a caer en enojo. Ella estaba enojada porque la otra no le estaba ayudando. La llevó a hablar sin escuchar. No escuchó a Jesús, no escuchó lo que estaba enseñando, no escuchó nada de lo que Jesús había hablado, pero sí fue a hablar sin escuchar. Luego llegó a criticar a su hermana. Ese fue el otro punto. O sea, primero se enojó, habló sin escuchar, llegó a criticar a su hermana. Luego llegó a dudar del amor de Cristo. ¿No le podrías decir que me ayude? O sea, ¿no te da pena cómo estoy yo? O sea, no me puedes ver. O sea, dudó de el amor hasta el amor de Cristo, ¿verdad? Y la hizo caer en desaliento. ¿Te das cuenta? Todo lo que pasó por estar ocupada. Y a veces así nos pasa. Estamos tan ocupados que no dedicamos ese tiempo a Dios. Y nosotros sabemos que después Jesús le responde en el 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Eso quiere decir que María escogió la mejor parte. A pesar de que no le sirvió como le estaba sirviendo Marta, a pesar que no dedicó el tiempo que le estaba dedicando Marta, a pesar de que posiblemente Marta sí estaba toda afanada, Jesús le dice: María escogió la mejor parte. ¿Qué parte quieres tú escoger? Pues la mejor parte, ¿no? La que Jesús diría: escoge la mejor parte. Y entonces, lo que podemos ver acá es que María escogió la mejor parte, y después le dice: la cual no le será quitada. ¿Cuál escoges tú? ¿Qué parte escoges tú? Y créame que yo hablo esto y yo sé que me estoy hablando a mí mismo, porque nos pasa esto, ¿verdad? Escogemos
Sabemos que la otra es la mejor parte, pero no tendemos a escogerla. Nos preocupamos más por los quehaceres, por las cosas que tenemos que hacer, aún en la iglesia, para el Señor. Pero María escogió la mejor parte. ¿Cómo se siente Jesús en tu cuerpo? Es la pregunta. ¿Cómo se siente Él o cómo se ha sentido Jesús todo este tiempo en tu cuerpo? O bueno, pongámoslo así, ¿cómo se ha sentido en las últimas semanas en tu cuerpo? ¿Será que se ha sentido bien? ¿Se ha sentido honrado? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿O cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo se ha sentido Jesús cuando has tomado decisiones? ¿Cómo se ha sentido Jesús cuando has estado con tus amigos? ¿Cómo se ha sentido Jesús cuando has estado con tu familia? ¿Cómo se ha sentido Jesús cuando has estado a solas? ¿Cómo se ha sentido Jesús cuando has estado en tus actividades regulares, en tu trabajo, en tu casa, en el teléfono, en la computadora? ¿Cómo se ha sentido Jesús? Ahora, y tal vez algo en lo que yo quisiera ir terminando y que pudiéramos entender esta parte es que lo que hemos hablado siempre, Jesús no está aquí para condenarnos. Jesús está aquí para amarnos. Sí, para corregirnos, pero con amor. Y tal vez podemos estar pensando, ¿cómo ha estado mi vida en estos últimos tiempos? ¿Cómo he estado? ¿Qué decisión he estado tomando? ¿Y cómo estoy? ¿Será que estoy escogiendo la mejor parte? Pero vamos a regresar a Lucas 10, 41, 42. Y vamos a ver cómo le dice Jesús a Marta. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y cuando yo miro esa parte, puedo ver cómo le responde Jesús. Es una expresión de exhortación, pero es una expresión llena de amor. Entonces, Jesús llega con Marta y le dice: hey, mira lo que estás haciendo, no has tomado la mejor decisión. Pero se lo dice con amor. Estás afanada y turbada con muchas cosas. Estás haciendo tantas cosas. Pero Jesús le decía: pero la decisión que tomó María fue la mejor, de estar conmigo. Y eso es lo que nos dice el Señor. Hey, puedes estar muy afanado, pero tengamos una buena relación. Pero acércate a mí, ámame a mí. Y como les digo, para ir concluyendo, ¿cómo ha estado nuestra vida? ¿Cómo hemos estado nosotros? ¿Cómo hemos estado caminando? Y lo primero que viene a nuestra mente, y podría ser conmigo también, tal vez no lo he hecho bien. Pero sabes, Jesús no está para juzgarte. Jesús no está aquí para decirte: hey, es que tú no lo has hecho bien, has sido mal hijo, te has estado portando mal, etcétera, etcétera. Te reprende, pero te lo dice con amor. Y te dice: hey, cambia, acércate, ven conmigo. Ella es que lo escogió la mejor parte. Yo quiero que tú escojas la mejor parte también. Lo que hace Jesús es, nos recuerda de su amor. Y Él nos dice: hey, sí, tú pudiste haber tomado decisiones malas, pudiste haber hecho cosas malas antes, pudiste aún no acercarte como debiste acercarte a mí, pero ahora yo te invito a que te acerques. Ahora yo te invito a que lo hagas de la mejor manera. Ahora yo te invito a que vengas y escojas lo mejor, que es estar conmigo. Yo creo que yo cuando leo esto y escucho esto, me motiva porque escucho a un Dios amoroso, a un Dios de oportunidades, a un Dios que me dice: vente, ven cerca, inténtalo otra vez. Tú puedes estar aquí conmigo, acércate y amémonos. Y ese es nuestro Dios, y ese es el Dios que tenemos. Yo le voy a pedir a Kenny si podría subir
y, y, y que pudiera entonar este canto que el antepenúltimo, no, penúltimo sería. Y que nosotros podamos tomar ese tiempo ahorita para adorar a Dios. Porque que este sea nuestro anhelo, estar en su presencia, adorarlo a Él, glorificarlo a Él. Que nuestro anhelo sea permanecer cerca de Él. Y sí, es cierto, a veces estamos muy ocupados, tenemos tantas cosas que hacer, pero que no quitemos nuestra mirada de Jesús, el autor y consumador de la fe. Y que podamos enfocarnos en Él. Y que no nos vayamos ni a la izquierda ni a la derecha, que podamos estar enfocados en Él. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Escojamos la buena parte. Mantengámonos con el Señor. A pesar de las situaciones, a pesar de lo ocupado que podemos estar, que Él sea nuestra prioridad. ¿Y cómo se siente Jesús en tu cuerpo? ¿O cómo se ha sentido Jesús en tu cuerpo? ¿Se ha sentido bien? ¿Se ha sentido mal? Si tú crees que se ha sentido mal, es lo que te digo. Con amor te dice, hagamos las cosas bien. Es un Dios de oportunidades. Si tú crees que no lo has hecho bien, este es el momento para empezar a hacerlo bien. Si creemos que hemos fallado, hemos pecado, hemos hecho cosas incorrectas, este es el momento para hacerlo bien con Él. Así que te voy a pedir que te pongas de pie conmigo o junto a mí y que podamos enfocarnos en nuestro Dios. Yo sé que los que estamos aquí conocemos de Dios. Y pregúntate cómo se ha sentido Dios en tu cuerpo. ¿Cómo se ha sentido Jesús en tu cuerpo? ¿Te has sentido bienvenido? ¿O no para nada? Si no, este es el momento para pedirle perdón. Y Él está aquí para amarnos, para que tú te acerques a Él, pero que lo hagamos con sinceridad, que lo hagamos de corazón, que realmente lo hagamos diciéndole: Señor, yo me arrepiento, pero quiero hacer las cosas bien y no te quiero seguir fallando. Díselo a Él. So
pensando, Señor, yo he intentado, hago lo que puedo, pero vuelvo a fallar, hago con mis fuerzas, pero no lo puedo hacer. Te quiero invitar a que tú vayas a Él, que tú vayas a la cruz donde está Jesús, donde tú le digas a Él, Señor, yo necesito de tu ayuda. Sabes, con tus fuerzas no lo vas a lograr, con nuestras fuerzas no podemos llegar a ningún lado, pero con las fuerzas de Jesús en nuestras vidas lo podemos hacer. Con las fuerzas que Él nos da lo podemos hacer. Y necesitamos acudir a Él y decirle, Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu dirección, necesitamos de tus fuerzas. Que seas tú dirigiendo mi vida, que seas tú dirigiendo mis decisiones. Y es por eso que es importante ir a la presencia de Él. Y es por eso que es importante, como hacía María, estar cerca de Él y escuchar cómo Él la dirigía. Porque necesitamos acudir a Jesús, acudir donde Él está, ir a la cruz donde Él, y ahí decir, Señor, necesito de tu dirección, necesito de tu guianza, necesito de tu ayuda, dame las fuerzas. Solo yo no puedo, pero tú sí me puedes dar las fuerzas. Y sabes lo que te decía antes, Él no te rechaza, todo lo contrario, Él te recibe y te da esas fuerzas. Así que pidámosle perdón a Dios y acerquémonos a Él. Acerquémonos a Él y digámosle eso, que solo queremos estar donde Él está y habitar en su presencia y habitar en ese lugar donde está Él presente, en ese lugar santísimo. En tu presencia es donde siempre quiero estar, y solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. En tu presencia es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Oh, mi Dios, tú eres mi fuerza y mi canción. Y aunque débil sea, tu presencia fuerte soy. Y solo quiero estar donde tú estás, viviendo diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorado. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Amado Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos recibes, porque tú eres amoroso, porque tú nos permites ser tus hijos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Señor, también te damos las gracias por esta reunión, por este tiempo que nos has permitido estar juntos. Gracias por que nos permites tener un lugar donde podemos alabarte, adorarte, bendecirte, donde podemos aprender de ti. Señor, gracias por este día. Gracias por cada persona que ha venido a este lugar. Te pedimos que nos bendigas, que nos guardes, que nos protejas. Que esta semana, Señor, sea una semana de bendición, una semana donde tu favor, tu gracia, tu poder esté con nosotros, y que todo lo que hagamos sea para agradarte, exaltarte a ti.
y que podamos, Señor, ponerte en primer lugar siempre, buscarte a ti y estar cerca de ti. Podemos estar ocupados, pero al mismo tiempo estar cerca de ti, enfocados en ti y dándote lo mejor. Recibe la gloria, la alabanza y la adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga. Vamos, con esto terminamos nuestra reunión. Qué bueno que pudimos vernos una vez más. Estamos despedidos. Saluda a la persona que está cerca de ti. Y recuerda, mañana a las 6 tenemos nuestra reunión de oración. Así que no faltes. Que el Señor te bendiga. Amén.